Hola. Hello, ¿qué le faltó al ID ahora que estoy viendo? ¿Le falta algo al ID? No. Sí, profe, le faltó un 1 al final. Ah, bueno. Igual ya todo el mundo está al tanto, sí, veo. Sí, ahí avisé en el grupo. Perfecto. Igualmente pueden entrar con la... Por eso les mando el ID, les mando todo. Sí, con el link. Igual como un 1, ¿no? El ID, a ver. Sí, porque viste que vos pasaste el link y abajo pusiste ID y cuando pusiste el número faltó 564 quedó y le faltó el 1. Bueno, puede ser, de acuerdo. Es así, así estará. Igual de todas maneras pueden entrar con el link directamente, con el link con el que mando arriba. Bueno, perfecto. Ah, porque esto era... Igual ahí todos saben, ya no. Bueno, perfecto. Si están todos sabidos, mejor. Listo. Ah, ¿y mi cámara? Ah, ahora sí. Si no prendo la cámara, no se prende. Esta es una cámara rebelde. Bueno, estábamos viendo el otro día, a ver, espera cuánta gente hay acá, vamos a ver que estén más o menos. ¿Dónde están? ¿Y el resto? ¿Qué onda? Hola, profe. Hello. Hola, profe. Hola, buenas noches. Noches buenas. Hoy vemos fisiología o anatomía. Oficio, vamos a verlo. Vamos a terminar de ver la síntesis vamos a ver de qué se trata, para qué sirve el ADN. Una charla que le va a resultar interesante, no sé si le va a resultar, pero son cosas que hay que saber. Ok, Fisiología. gracias. No hay por qué. Bueno, van a abrir Hola, los... profe. Hola, buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Noches buenas. Bueno, espera un ratito más, ya la mitad están, más de la mitad, porque son menos de 40 y acá hay como 24. Ah, está todo acá, epa, amigo. Epa. Bueno, ahí arrancamos, ahora sí. Hay un montón. A ver cómo es esto. Son 4, 10 más, ya son 34. Bueno, ya estamos, ahí arrancamos. Bueno, les comparto un ratito la pantalla, que estábamos viendo estas cosas que están acá. Y entonces nos habíamos quedado en la fisiología del ADN. Bueno, habíamos dicho cómo se veía el ADN y habíamos dicho que el ADN estaba constituido por dos cadenas de nucleótidos unidas entre sí de forma complementaria, de modo tal que los nucleótidos, que las bases de los nucleótidos se unían entre sí para formar las dos cadenas, pero de forma complementaria. Es decir, no se unían de forma casual una con otra, sino que se unían las purinas con las pirimidinas, y no cualquier purina con cualquier pirimidina, sino que se unía la adenina con la guanina, la adenina con la timina, y la guanina con la citosina. Muy bien. Hasta ahí estábamos con nuestro ADN con doble cadena. Ahora, el paso siguiente era que, también lo habíamos contado, el ADN, una vez formada la doble cadena, tenía la capacidad de enrollarse sobre sí misma, sobre su propio eje, y formaba una alfa hélice, que es esta estructura que vemos acá, la alfa hélice. Y a su vez, esa alfa hélice, esa cadena en forma de alfa hélice, volvía a enrollarse, pero ahora se enrollaba sobre grupos proteicos, sobre proteínas que llamábamos histonas. A su vez, una vez que se formaba ese rosario de ADN enrollado en histonas, se formaba como un rosario, ese rosario empezaba a plegarse y el plegamiento se enrollaba sobre sí mismo y formaba la estructura siguiente, que era, bueno, primero se formaba como estructura enrollada la cromatina densa, y después se enrollaba tanto que se formaban cromosomas. Y habíamos aclarado que los cromosomas son característicos de cada especie,
y nosotros tenemos cromosomas, tenemos 46 como especie. También habíamos contado que esos cromosomas estaban formados por brazos, y que los brazos formaban lo que llamamos cromátides, y que las cromátides terminaban constituyendo los cromosomas. Los cromosomas se forman solamente durante el proceso de división celular, es decir, que los cromosomas, lo que nosotros llamamos cromosomas, como si fuera que está dentro del núcleo, no están habitualmente en un núcleo formado, común y corriente, sino que están en el núcleo en el momento en que la célula se va a dividir y en el momento en que la célula terminó de dividirse. O sea que podría decirse que los cromosomas son la forma del ADN de la división celular. Son la forma para la división celular. Durante el resto del tiempo, el ADN no tiene forma de cromosoma, sino que está como cromatina, ya sea condensada o laxa. Desenrollamos el ADN, como lo vemos acá en la figura, y nos quedan las dobles cadenas de ADN. Y entonces decimos, bueno, ¿para qué sirve el ADN? Bueno, la primera de las funciones del ADN consiste en replicarse a sí mismo. Se replica. ¿Cómo se replica el ADN? Bueno, arriba, en esta diapositiva, ¿se ve acá arriba esto que está acá? Lo que estoy marcando con el cursor, todo esto, ¿se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Del lado derecho estamos viendo dos cadenas de ADN. Del lado izquierdo estamos viendo una cadena de ADN, y en el medio lo que estamos viendo es cómo se va sintetizando el ADN. ¿Qué es lo que sucede en una primera instancia? La primera instancia, el ADN se separa en dos cadenas. Vamos a tomar solamente el segmento que va, miren el cursor, desde acá hasta acá. ¿Qué pasó acá? Se han separado las dos cadenas. Lo mismo que ha pasado acá. Se separan las dos cadenas. ¿Qué las separa? ¿Por qué se separan? Bueno, hay enzimas que sirven para separar justamente las cadenas. ¿Está bien? Primero viene una helicasa, que es una enzima que sirve para desenrollar el ADN, lo desenrolla. Después, o sea, todas las helicasas pertenecen a un grupo de enzimas que se llaman adeneasas, es decir, que sirven para separar el ADN. Luego, el ADN se desenrolla y luego se va separando. En la separación, a medida que se va separando, se van exponiendo las bases, como se ve acá arriba, miren, acá hay una base expuesta, acá hay otra base expuesta, acá hay otra base expuesta, acá hay otra base expuesta. Es decir, se exponen las bases ¿de qué? De los nucleótidos. Las bases de los nucleótidos se van exponiendo. Acá también lo veo, solo que acá me está mostrando este esquema además cómo nucleótidos que se encuentran en el propio nucleoplasma, en el carioplasma, los nucleótidos que se encuentran sueltos como navegando en el nucleoplasma, empiezan a unirse, se van uniendo, ¿sí?, de forma complementaria con los nucleótidos del ADN, que el ADN que se va abriendo expone, o sea que el ADN se va abriendo y expone nucleótidos. Esos nucleótidos tienen bases nitrogenadas que se exponen, y otros nucleótidos con bases complementarias van ocupando los lugares por complementariedad. Los lugares que van dejando las bases o los nucleótidos de las dos cadenas que se abren. La consecuencia es que, por acción de una enzima que se llama ADN polimerasa, como se ve acá, la ADN polimerasa, se va formando una nueva cadena sobre la cadena vieja. De modo tal que, lo que se ve acá también, ¿ven?, sobre una cadena vieja, que sería esta verde que está acá, se formaron dos cadenas nuevas. ¿Ven? Que se pusieron de color rojo. Cuando yo comparo estas cadenas con lo que era la cadena original, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Simplemente por una cuestión de lógica. Si yo tenía una cadena, acá pongo, lo hago así de forma, lo voy a hacer de esta forma para que se entienda, ahí está. Voy a poner solamente 4 bases.
todas parecidas ahí. Entonces hago esto. Escena 1, escena 2. Ahí vamos, ¿eh? Ya casi estamos. Bueno, ¿qué pasó acá? Acá lo hice separado para que se entienda. Un pedacito de ADN de 4 bases. ¿Qué pasó acá? Acá está el ADN, un pedacito de ADN, como si fuera todo nuestro ADN hecho de 4 bases. Separé las cadenas y me quedaron separaditas. Si miran van a ver que dice AACG arriba, AACG, y de abajo dice TTGC. Bueno, luego complemento abajo y complemento arriba. Bueno, me quedó cortito el asunto, pero bueno, ahora van a ver. Complemento abajo. Y complemento arriba. Por ahí lo vean bien o más o menos, no importa. Lo que hice fue complementar como hicimos el otro día. Y entonces me quedó, en esta, me quedó AACG, que era lo que estaba acá. AACG. Y abajo me quedó timina, citosina, guanina. O guanina, perdón, citosina, lo mismo que acá. Timina, guanina, citosina. Y si miro esta, me quedó timina, igual que esta, que a su vez es igual que esta. Guanina, citosina, igual que esta, que a su vez es igual que esta. Y a su vez acá arriba me quedó adenina, citosina, guanina, igual que esta. ¿Qué hice? A partir de esta, la dividí y obtuve 2 iguales. ¿Se entiende? Duplicación. Que es lo mismo que están viendo ahí, que están viendo en este esquema. A partir de una cadena, la separo y obtengo una cadena doble, perdón, la separo las 2 cadenas, que son de esa cadena doble, y obtengo 2 cadenas dobles iguales a las que le dio origen a esta cadena doble. Es decir, hago replicación del ADN. ¿Para qué se replica el ADN? Bueno, es muy simple. Si yo tengo una célula con ADN, ¿está bien? Con una cantidad de ADN determinada, y quiero formar 2 células, las 2 células hijas quiero que sean iguales a la madre, las cosas que lo que voy a tener que replicar es el ADN básicamente. Y efectivamente, eso es lo que se hace. Se lo estira, por eso tiene que estar desenrollado el ADN. Porque esta tarea no se puede hacer con el ADN súper enrollado. Si esto está todo enrollado y además enrollado en histonas, no hay manera de hacer este proceso. La replicación se hace en 2 sentidos. Se hace en sentido, ¿ven? Se dice que el ADN tiene 2 extremos. Uno 5', que cada cadena tiene 2 extremos. Una cadena, un extremo es el extremo 5' y el otro extremo es el 3'. ¿Está bien? Son los 2 extremos de una cadena de ADN. Bien, acá el sentido de fabricación es de 3', que está acá, se fue organizando toda la cadena, ¿ven? Hacia el extremo 5', hablo del azul, ¿no? Del 3' al 5'. O bien, puede pasar que se haga en forma inversa. Una de las 2 cadenas va en un sentido y la otra cadena va en el otro. Pero, en definitiva, sigue siendo lo mismo. Para nosotros no tiene, o por lo menos a mí no me interesa el sentido ese, pero sí me interesa que se entienda cómo es el proceso. El proceso es desenrollamiento del ADN, separación de las 2 cadenas, copiado complementario, es decir, unión complementaria de bases nitrogenadas contra bases nitrogenadas de la cadena que queda como plantilla, y obtención de 2 moléculas de ADN iguales, que pueden servir para 2 células hijas. Este procedimiento, ¿está bien? Es el procedimiento de copiado o replicación del ADN. Es decir, el ADN se copia, se autocopia a sí mismo. Este fenómeno es el que permitió que la primera célula del universo, no sé de dónde, o de la Tierra por lo menos, no sé si en el universo en general, pero sí en la Tierra, que la primera célula haya dado origen al resto de la vida de todas las demás células. O sea que, en última instancia, 2 células tuvieron que salir de una previa. Para eso esa previa tuvo que duplicar su ADN.
A su vez, esa previa proviene de otra previa con otra hermana, que tuvo que también haber duplicado su ADN. Entonces yo tuve otra, que a su vez con otra hermana, provino de otra, y así sucesivamente. Es decir, que todas las células del cuerpo de ustedes en este momento, van a decir, las germinales no, bueno, tomamos todas las células somáticas y algunos ejemplos que perdieron su ADN, por ejemplo, el glóbulo rojo, que perdió su ADN, pero todas las células somáticas provienen de células somáticas previas, que a su vez provienen de la primera célula de todas. ¿Cuál es la primera célula de un organismo? Pregunta. ¿Cuál es la primera célula de un organismo? Bien. Mamá y papá se querían mucho. Y cada uno puso una semillita. ¿Está bien? Vamos a llamarle óvulo espermatozoide. Y se formó una célula única que se llamaba célula huevo o cigoto. Esa célula es la primera célula del organismo. De esa derivaron dos, de esas 2, 4, de esas 4, 8, de esas 8, 16, de las 16, 32, y así sucesivamente. Con una diferencia, en la medida en que fueron replicándose las células, fueron diferenciándose. Es decir, fueron tomando alguna característica particular. Pero la célula original de cada organismo es una célula huevo cigoto, que a su vez proviene, van a decir, bueno, pero esa proviene de 2 células, y esas células tenían la mitad del material genético. Sí, eso es verdad. Pero esas células que tenían la mitad del material genético fue porque perdieron la mitad del material genético para poder ser célula huevo cigoto. Porque en una primera instancia, esas células también tuvieron el ADN correspondiente a una célula somática. ¿Y de quién provienen? Venían de nuestros padres. Esas células provienen de los padres. Los padres tienen células germinales, como tienen ustedes ahora para los hijos que vayan a tener. Tienen células germinales, que las fabricaron ustedes mismos, habiéndole sacado la mitad del ADN a cada célula que originalmente tenía todo el ADN. Quiere decir que en última instancia, las células nuestras provienen de células que se formaron de la misma manera y así sucesivamente, hasta que encontremos al primer hombre, al primer homínido, y ese homínido proviene de otra especie, o de una especie que derivó en el homínido y en los primates, y ese provino de otro, y así sucesivamente hasta que encontremos los mamíferos, los reptiles, el resto de los mamíferos, reptiles, anfibios, peces, y así hasta que encontremos la primera célula de todas. O sea que la primera célula de todas se supone que es la que dio origen a todo lo que hay. Incluso la primera célula, antes, o en algún momento, algunas células se dividieron y dieron origen a células que son diferentes a las nuestras. Células como células bacterianas, células vegetales, pero se supone que todo proviene prácticamente de lo mismo. Es decir, de células originarias que durante millones de años, estamos hablando de millones de años, fueron duplicándose y diferenciándose hasta llegar a todas las células que tiene cada organismo de cada cosa que hay sobre la Tierra. Pero en definitiva todo el ADN proviene de lo mismo. De ahí que hay teorías que dicen que el ADN incluso ni siquiera es de la Tierra. Que ni siquiera nosotros somos organismos que vivimos en la Tierra. Pero que el ADN podría ser de cualquier lado. ¿Y cómo de cualquier lado? Y porque podría ser, por ejemplo, imagínense la Tierra hoy. La Tierra. Viene un meteorito inmenso, gigante, y le da a la Tierra. ¡Pah! Y la Tierra se despedaza toda. A volar la Tierra. Muy bien. La Tierra vuela y el ADN de los virus, el ADN de las bacterias, el ADN de lo que quede sobre cualquier piedra, queda pegado en una piedra. La piedra se congela, viaja a otro lugar, impacta en otro planeta, se derrite el hielo, la célula sobrevive, porque mientras haya agua y un medio adecuado puede sobrevivir, da origen a otra célula, otros millones de años, y hay otros humanos en otro lugar. ¿Está bien? No es descabellado, no es una idea, nada, es una idea, es una teoría, que no sería una cosa rara, ¿por qué no iba a pasar así? O sea, el universo tiene 13.700 millones de años, mucho tiempo para que puedan pasar estas cosas
en muchas partes del universo. Con esto quiero decir que más allá de esa teoría, que puede o no ser cierta, digamos, puede o no coincidir con la realidad, digamos, no es una teoría descabellada y no es que estamos hablando de cosas raras. Pero viene a cuento de que el ADN se duplica a sí mismo para poder fabricar un nuevo ser. Tanto es así que un virus, ¿qué es un virus? ¿Sabe alguien lo que es un virus? ¿Microorganismo? Bueno, la idea es un microorganismo. No es un microorganismo real, no porque sea una fantasía ni porque sea un holograma, sino porque no es un microorganismo real porque lo único en que consiste un virus es en un pedazo de material genético. Es una cadenita de estas cosas. Puede ser una cadena de ADN simple, una cadena de ADN doble o una cadena de ARN, envuelto en una envoltura. Listo, eso es un virus. Eso es un virus. ¿Y cómo un virus? ¿Y qué, de qué onda? ¿Por qué te morís por un virus? ¿O por qué te causa daño un virus? Bueno, el virus necesita, para poder fabricar otro igual que él, tiene que, si es un ADN doble, pongámosle, tiene que desdoblarse y copiarse y envolverse de vuelta. Para poder hacer eso, como el virus viene solito, sin nada, viene con alguna que otra enzima mínimamente, y tiene material y tiene bases nitrogenadas, tiene nucleótidos ahora vamos a ver, para fabricar algunas proteínas, pero tiene algunas cositas mínimas. Entonces el tipo, ¿qué hace? Viene y necesita del aparato celular para poder encontrar nucleótidos nuevos, para poder hacer su copia, necesita algunas enzimas para hacer copia de sí mismo, necesita algunas proteínas que tiene la célula para poder hacer su envoltura. Bueno, entonces, ¿qué hace? Entra a una célula y se desnuda. Se llama denudación eso. ¿Sí? Se desnuda, se saca su cápsula y se empieza a copiar. Entonces, donde había un ADN se divide y hay dos. Y después se encapsula, se vuelve a liberar, o sea, se arma entero, se viste, es todo. Después se desnuda de vuelta, si el medio es adecuado, y hace de una copia, se hicieron dos. De dos se hacen 4, 8, 16, 32, 64 millones. Cuando llega un momento en que la célula compite con el propio virus para poder sobrevivir ella, porque le están usando sus proteínas, entró un invitado que nadie llamó y se empezó a comer las cosas de la heladera, a respirar el aire de la casa, con todo. Bueno, usar el baño, el aire acondicionado, hace todo y listo. Y la conclusión, ¿cuál es? El tipo que está en la casa, el dueño de casa, que es la célula, no puede vivir, termina lesionándose. Al lesionarse, puede pasar que las propias células del organismo, otras células del organismo la reconozcan lesionada y la lastimen, o directamente la propia célula ya no puede vivir y se muere. Si eso pasa en una célula, no pasa nada. Si pasa en dos, no pasa nada. Si pasa en miles o en millones, como sucede, entonces empiezan a aparecer síntomas. Síntomas de falta de función o de disfunción o de alteración de la función del órgano blanco, o sea, el órgano que haya atacado el virus. Entonces el virus es hepatotrópico, tiene trofismo, tiene interés por el hígado, se daña el hígado. Tengo una hepatitis. El virus ataca la vía respiratoria, tengo una neumonía y daño en los pulmones. El virus tiene afinidad por el intestino, tengo una diarrea, bueno, lo que fuera. Conclusión, los virus son la forma más esencial de replicación de material genético, porque son solo material genético. Y lo único que hay en ellos es material genético. ¿Por qué no son vivas? ¿Por qué no son vivos? ¿Por qué no se considera un ser vivo, pero no es realmente un microorganismo? ¿Por qué? O sea, se lo considera en el límite entre lo que es vida. No cumplen realmente con las funciones vitales. El ADN, que viene adentro de un virus, no tiene la capacidad por sí mismo de mantener esas funciones básicas que corresponden a su propia existencia, digamos. Es el motivo por el cual, bueno, no son verdaderamente seres vivientes. Entran dentro del reino de lo vivo, pero no son seres vivientes reales. Pero lo que nos dice eso es que aún el ADN, estando solo como ADN,
tiene la capacidad para replicarse. Hay virus que son ARN, en vez de ser ADN. Bueno, son ARN, no importa, pero digamos que la forma en que se replican es la misma. Utilizan, en vez de tener ADN polimerasa, tienen ARN polimerasa, y lo que hacen es sintetizar, lo que se hace es sintetizar ARN. Bueno, pero utilizando este mismo método, la copia por complementariedad. La copia por complementariedad. Bueno, conclusión, el ADN tiene como una de sus dos funciones la de copiarse a sí mismo, la de replicarse, la de duplicarse, como quieran llamarle, pero es lo mismo, se duplica, se replica, se hace el doble. Ese es el ADN, una de las funciones del ADN. Para poder hacerlo, tiene que necesariamente desenrollarse por completo e ir por segmentos, porque esto lo hace por segmentos, e ir por segmentos replicándose. Función entonces del ADN. La finalidad última de la duplicación del ADN es obtener dos copias similares a una copia original. O sea que a partir de una copia original se obtienen dos copias que son iguales a la copia inicial. Ojo, durante este proceso de replicación pueden haber fallas. Perfecto. Hay enzimas que corrigen esas fallas. Pero a veces esas fallas permanecen y perduran. Cuando pasa eso, hablamos de problemas genéticos. Es decir, en uno de estos procesos, que puede ser por ejemplo, durante la replicación, en vez de colocar una base adecuada, se colocó otra. Y entonces, nada. Es decir, constantemente el ADN tiene que ser reparado, y especialmente durante la duplicación. Se forma y se lo repara constantemente. ¿Por qué? Porque hay que tenerlo sano. ¿Para qué? Para que cumpla la segunda función del ADN. Porque hasta ahí el ADN no serviría para nada. Sirve para copiarse y para hacer una célula nueva. Bueno, y ahora tengo una célula nueva con ADN adentro. Y, bueno, pero después voy a tener otra célula nueva, otras dos células nuevas con ADN adentro. Y después voy a tener 4 con ADN adentro, que son iguales que la primera. ¿Y para qué sirve el ADN? Y para duplicarse. ¿Y qué? Para ocupar un espacio. Bueno, Profe, sí. una Dale, pregunta. boludo, tanto te va a trabajar. ¿Qué pasaría si esta separación o duplicación no se genera? ¿La célula misma se muere directo? Mientras la célula no tenga la función de duplicarse, mientras no se duplique, no hace falta duplicar el ADN. Ahora, si la pregunta es, si durante la duplicación el ADN no se duplica, por supuesto que no, nada, pasa que no se forman las células hijas. Nada, nada, absolutamente no. Si tu célula huevo cigoto, la primera célula de tu cuerpo, se dividió, y antes de dividir se duplicó su ADN, y dio 2 células hijas también con ADN, y las células hijas hicieron lo mismo, y en un momento las células hijas, alguna de ellas, no se duplicó, eran 4, ponele. Las 4 tenían que formar todo un organismo. Una de ellas no duplicó su ADN. Chao, hasta luego, cocodrilo. ¿Por qué? Porque esa no se duplicó, no formó todo lo que tenía que formar, y te va a faltar partes del cuerpo. No sé cuál, dependerá de a qué estaba destinada cada una de ellas. ¿Se entiende? Si no duplicas el ADN, no puedes hacer replicación. ¿Se entendió? Por lo Sí, menos gracias. no la replicación normal. Después hay una replicación en la que se pierde un poco de ADN, que después la vamos a ver, pero eso también está programado. Pero en una duplicación normal, si vos no duplicás previamente el ADN, no hay duplicación. Nada. No hay posibilidad de que las células hijas ni se formen, nada, no se forman. Se pueden llegar a formar como 2 islas de algo, no sé, pero no son células viables. Son células que se van a morir pronto. Pero además, se van a morir pronto porque el ADN tiene otra función más, que es más importante para la propia vida de la célula que la de duplicarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque duplicarse a sí mismo ese ADN es para replicar, para transformarse en otras 2 células. Pero, por ejemplo, una neurona no hace eso en toda su vida.
Hoy en día se cree que algunas pueden hacerlo, pero en términos generales, nos manejamos con la generalidad por ahora. Después cuando tengamos más conocimiento vamos a cosas particulares, pero por ahora la generalidad es, la neurona no tiene capacidad de replicarse. Bueno, no se replica, o sea que nunca duplica su ADN. ¿Por qué? Porque nunca se replica. Tiene, ¿Cómo? pero lo tiene. Por O sea, supuesto. tiene ADN, pero... Cumpliendo no es que la no otra tiene. función, cumpliendo la otra función que la que vamos a describir ahora. Perfecto. ¿Se entiende? Gracias. No, Sí, sí. o sea, sin el ADN, esa célula es nada. Esa célula una neurona sin ADN es como un individuo sin cerebro. No, nada. No tiene le está faltando un órgano vital. Bueno, si no tiene el ADN adentro, le está faltando algo vital. Es un bodoque que está ahí hasta que se muera. Es como un ser humano sin cerebro. Puede estar viviendo un tiempito hasta que se muere, porque sin cerebro no podemos vivir. Alguno me va a decir, bueno, si vos ponés un soporte vital, respirador y qué sé yo y qué sé cuánto, si el cerebro se muere por completo, el cuerpo tiende a deteriorarse igual. O sea que hay un deterioro hasta que nada, dura lo que dure. Sin cerebro me refiero a que se vaya muriendo el cerebro realmente. La gente lo que está en un respirador y se dice que está descerebrado, no es una persona que le falta el cerebro, es una persona que no le funciona la corteza cerebral. Sin cerebro, nada. Bueno, las células sin ADN, bueno, ya se van a ir dando cuenta, porque además ahora viene la segunda parte, lo que importa para la célula del ADN, ¿para qué le sirve a la célula el ADN? Bueno, ahora se va a cortar en un ratito, seguimos la segunda parte, 5 o 10 minutos, y seguimos la segunda parte, pero vamos hasta donde podemos con esto. Dije, el ADN sirve para replicarse a sí mismo, perfecto, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora aclaro una cosa, los cromosomas, el ADN se replica a sí mismo, se desenrolla, se replica a sí mismo, se vuelve a enrollar en cromosomas de vuelta, se va a dividir la célula, se divide, la mitad de los cromosomas van para una célula, la otra mitad para la otra, como ya está duplicado, teníamos 46 cromosomas dentro de una célula, se desdoblaron, se replicaron, hay 92 cromosomas ahora en eso que es el núcleo que se empieza a desarmar, ya cuando se duplica el ADN se desarma, 46 cromosomas van para un lado, 46 para el otro, la célula se divide a la mitad, pum, y quedan 2 células nuevas. ¿Está bien? Cada una de ellas con 46 cromosomas. Bien, perfecto. 46 cromosomas. Ahora, los 46 cromosomas, aclaramos lo siguiente, los 46 cromosomas se dividen en pares. O sea que en realidad tenemos 46 cromosomas divididos en 23 pares. Pares de a 2. Ahora, se dice que son pares los cromosomas son pares. ¿Por qué? Porque los cromosomas están duplicados a su vez en función. Enloqueciste, me van a decir. Bueno, no enloquecí. Cada cromosoma tiene una cantidad de ADN determinado y tiene tiene nucleótidos con sus bases en una secuencia determinada. Vamos a poner un ADN especial que se me ocurre fabricar a mí. Un cromosoma tiene todos los nucleótidos de adenina de un lado y de timina del otro. ¿Está bien? Todos son lo mismo. Están puestos de una manera especial, como si fueran números binarios. Entonces está puesto adenina, timina, timina, adenina, 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 timina, 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 adenina, timina. Están puestos de una manera, de una combinación determinada. Y a su vez, de forma complementaria, la cadena que está opuesta se dispone a lo largo del ADN. O sea que tengo dos cadenas que son complementarias, solamente con dos letras, AT, que están puestas de una manera especial. A, T, 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 A, T, 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 A, no sé, como fuera, no importa. Es decir, están colocadas de una manera especial. Y la complementaria también está de una manera especial, pero complementaria a la otra. Un cromosoma hecho todo de adenina y timina. Bien. Si hay un cromosoma que tiene toda adenina y timina, ese cromosoma que tiene adenina y timina, y lo tiene de una forma organizada, ese cromosoma
tiene una función que tiene que ver con la síntesis de proteínas, que eso es lo que vamos a ver ahora en la segunda parte, que tiene que ver con la síntesis de proteínas. Bueno, así como hay un cromosoma, todo adenina-timina, que va a tener información para fabricar unas cuantas proteínas, vamos a ponerle que hay un cromosoma que fabrica la proteína A, B, C, D y E. Bueno, tiene que haber otro cromosoma que también codifique para las proteínas A, B, C, D y E. Y el orden de las adeninas y las timinas tiene que ser muy parecido al del otro cromosoma. ¿Por qué? Porque codifican para lo mismo. Es decir, que la información de los cromosomas está repetido. Por eso se dice que los cromosomas son pares. Son 23 pares, pero en realidad son 22 pares y 2 cromosomas sexuales. Entonces, cada par tiene un número. Cromosoma 1, 2, 3, 4, 5, 22. Y cromosoma sexual. ¿Está bien? Entonces hay 22 cromosomas más uno sexual. Y hay otro juego de cromosomas que sirve para lo mismo que el juego inicial, que el otro juego, y los cromosomas son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el 22. Y otro cromosoma sexual. O sea que hay 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3, 2 cromosomas 4, 2 cromosomas 5, 2 cromosomas 6, 2 cromosomas 22. Y 2 sexuales, que así se llaman, cromosomas sexuales. Se les llaman X e Y, los cromosomas sexuales. Esos no se les da número, pero se llaman cromosomas sexuales X e Y. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la información, digo esto ¿para qué? Para que no se confunda duplicar el ADN con que la información que tiene el ADN está duplicada de por sí. O sea, la información que tiene nuestro ADN es doble. Se cree que eso está relacionado con el hecho de que se previenen fallas. Si un cromosoma falla, tenés otro de repuesto. Es como tener órganos, por ejemplo, tenemos 2 pulmones. Si uno te falla, tenés otro. Tenés 2 riñones. Si uno falla, funciona el otro. ¿Está bien? Muchos órganos los tenemos duplicados. Se cree que esa duplicación orgánica está relacionada con el hecho de una prevención de falla, por llamarle de alguna manera. Como si la naturaleza hubiera previsto que pueden fallar las cosas y entonces te da uno de repuesto. ¿Está bien? Hay órganos que no tienen repuesto. Por ejemplo, el cerebro hay uno solo. Aun cuando hay 2 hemisferios, los hemisferios tienen funciones diferentes. Pero después tenemos 2 brazos, tenemos 2 testículos, 2 riñones, 2... bueno, intestino tenemos uno solo, pero es bien largo, es como si tuviéramos varios intestinos. Tenemos intestino de más, es decir, tenemos como órganos de más. ¿Para qué? Bueno, se supone que es para que por si fallan. Bueno, esto viene desde lo molecular. El ADN lo tenemos, no digo la palabra duplicado, pero sí lo tenemos en 2 opciones, sería. Por si una falla, la otra está. Ojo, si un cromosoma determinado, un cromosoma 1, por ejemplo, tengo 2 cromosomas 1, si no tengo el otro cromosoma 1 completo, las fallas son muy, muy grandes. Es decir que esto que les cuento es para fallas en pequeñas partes. Si el cromosoma falta completo, nada, eso son enfermedades muy graves o son situaciones incompatibles con la vida.